Txortxe, Damazagal. Espera que plore. ¿A que plore? ¿Por qué? Porque no lo trobo. Tía Ángela, ¿ta qué te pintas? Ta estar más fermosa. ¿Y tarda mucho en fer efecto? Cuqueta de Dios, levantarás a la y vestene con Dios. Cuqueta de Dios, levantarás a la y vestene con Dios. Cuqueta de Dios, levantarás a la y vestene con Dios. El 7 de junio estiemos en Jaca en la jornada do programa Ajedrez a la escuela. Aprendíamos mucho con Enrique y os suyos amigos. También jugamos un torneo. Después nos fuimos a patinar a la pista de Cheto. Me señala, me apuntan conocido, palabras por dejar y no me interesa brincar, pero me da, si soy diferente, no soy de ninguno, tengo dueño. Conozco que me chunga, estoy convencido que me odian, al fin ya les prosiga, mi vida les aclapa, porque será, yo no tengo pecado, mi circunstancia les injuria. Así naceré, nunca mudaré. A ti le importa lo que yo faiga, a ti le importa lo que yo sabré. Yo soy así naceré, nunca mudaré. O viernes 25 de abril, Juan Pablo Martínez vinió a la escuela de Broto a hacer la actividad de la Wikipedia en aragonés con los mayores de la escuela. Nos amostró diferentes herramientas relacionadas con los ordinadores de aprender aragonés y otras lenguas. Nos fació Goyo, traductor que ha realizado y las herramientas informáticas con software libre. También facíamos una de entrada en la Wikipedia aragonesa de la Garchola de Broto que podéis consultar ahora en aragonés y en castellano. Esperamos con o suyo aduya poder fer más de entrada hasta ir enriquindo a Wikipedia aragonesa con otros treballos que faigamos da nuestra val. Tengo, tú no tienes regla. Tengo 3 huellas en la mía caseta. Una me da ley, una otra me da lana y una otra manteca traí esta semana.
Cuentan que se nació un grandioso animal en las cuevas da Planiata. S'ha criat no Bayazán y s'ha feito gran en Carriata. Ayer taros crecido campaba por a plana, y hoy han llegado tas moracas, ha vaciato por Astobal, y en llegar ta Sopeliana, ha pillato camín y ha basato, cuito, hasta llegar ta la plaza. Aquí lo van a prender y lo van a hacer rondar por todas las carreras y las casas del lugar. Después de tenerlo bien farto y con buenos tragos de más, lo van a tornar ta la plaza y allí lo van a matar. Una vez de haberlo muerto y en el suelo chazca ya, lo basarán a rastro tastí ta travecinal. No sé si lo feto bien ye, ni si lo feto mal está, o quien quiera que se enreda y o que no puede plorar. Así se acaba el romance de este grandioso animal, que no se verá más tallata a los carnavales. Imos a tornalla para el carnaval, si llenos en correra, si no lleno prendará. Carnaval, antes tú, ¿no sientes tú? ¿Qué fas tú? Me meto el pantalón. Imos a tornalla para el carnaval, si llenos en correra, si no lleno prendará. Carnaval, antes tú, ¿no sientes tú? ¿Qué fas tú? Soy plexando. Imos a tornalla para el carnaval, si no llenos en correra, si no lleno prendará. Carnaval, antes tú, ¿no sientes tú? ¿Qué fas tú? Me escasco. Imos a tornalla para el carnaval, si llenos en correra, si no lleno prendará. Carnaval, antes tú, ¿no sientes tú? ¿Qué fas tú? Soy en todos lados. ¡Espanto!
Fa muito tiempo, Lola Choaquina, de Casa Ferro de Linas, posada na cadiera chunto ao fogaril, y nusatros, agarzupiaos en a suya saya o pusaos en as suyas garras, nos charraba muitas leyendas. Ista que tos voy a dar a conocer, ya que más nos feba goyo, encara que también nos feba un poquete espanto, ta irnos dispués a dormir. Asinas principiaba Lola. Fa muitos años que en casa Castillón viviban dos hermanas, con o suyo pai, a suya mai, o suyo lolo y a suya lola. Os de Castillón teneban en Barbador un prau y teneban l'agua pa regar siempre de nueit. Una d'isas nueit, a las 12, o suyo pai les diso que teneban que regar en Barbador o fenal y que iban de pillar l'agua a las 12:30. Prepararon l'almuerzo en una cesteta, se metió en as cachuscas y salió en tara carrera de fontón. Y era muy de nueit, y era tot muy fosco. No lleva luna aquella nueit. De caminta a Barbador teneban un poquet d'espanto. A man de la iglesia y de lo fosal se van a trobar con una villa de casos casalons que les dició: «Anaganiz, zagalas, ta Barbador a regar», le contestón. «¿Me podez dar un poquet de minchada? Tiengo muito fambre», les dició la viella. «Yeta nosotras, no ten podemos dar», le respondión. A viella se quedó muy trista. A viella se quedó muy trista y as zagalas se enfuenta a Barbador. Juan Plegón pilló'n l'agua y empecipión a regar. A las 4 do matín sintión un gran estrapalucio y as chermanas se espantón muito. Cuando empecipió a salir o sol, veyón que todo marguinazo do prau yera pleno de zaborros y que beluna eba plegao mesmo dica faixa d'abaixo. As zagalas se espantón muito y estión corriendo a charrarlo a ro suyo pai. Y dende eixa día se veyen as zaborras en Barbador de Castillón. Cuento contao per a xaminera ha volau. Cuan acababa Lola, yo preferiba dormirme na cadiera y que me levaran o leito cuando yo yera a dormiu. Si eba de fer-lo a miña xermana se encarrañaba muito, pero yo ni asinas me dispertaba. Al otro día no m'atreviba a pasar a man de la iglesia y de lo fosal. Un mesache calvo, sin brenca de pelo, va caminando por a carrera y se trova con un amigo con chepa y le diz: ¿Qué le vas en un morral de la espalda? Y o cheposo le responde, muy encarrañao: O peine que se t'has perdido. Un mesache calvo, sin brenca de pelo, va caminando por a carrera y se trova con un amigo con chepa y le diz: ¿Qué le vas en un morral de la espalda? Y o cheposo le responde, muy encarrañao: O peine que se t'has perdido.